Bueno, muy buenas tardes muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy toca la prepa número 9 sobre los primeros ejercicios de problema de hoyo. En este caso vamos a abordar lo que es los problemas de pega diferencial y también de presión de surgencia. ¿Ok? Una cosa que quería acotar aquí es que en la clase de la preparadoria pasada no les comenté que para este parcial posiblemente puedan preguntarle a ustedes la demostración de las fórmulas para la máxima potencia hidráulica y el máximo impacto hidráulico. La fórmula que relacionaba las S. Uno entre S más 1 y la otra era 2 entre S más 2. Tienen que demostrar esa fórmula. En la guía larga pueden conseguirlo, ¿ok? De verdad se me pasó eso indicárselo, pero bueno, ya se los paso por aquí para que tengan en cuenta eso. De igual forma, bueno, esta prepa es un poco larga, por así decirlo, con respecto a ecuaciones, pero es sencilla de ver. Aquí vamos a hablar más que todo sobre presiones, porque la pega diferencial, como bien lo dijeron en la teoría, la pega diferencial ocurre porque hay una diferencia entre la presión hidrostática y la presión de formación. Esto ocurre de que cuando la tubería se encuentra estática o se encuentra inmóvil, el fluido o la presión hidrostática o la fuerza que ejerce el fluido hacia la tubería tienden a que la misma se pegue a una de las paredes del hoyo. Por lo cual, esto al entrar en contacto con el revoque puede ocasionar un atascamiento. Y por eso mismo forma un problema de hoyo, ya que un atascamiento es un problema de hoy, debido a que tienen que realizar otros trabajos que no estaban previstos que sucedieran para poder seguir perforando. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con los ejercicios de pega diferencial. Para el ejercicio número 1 nos dice lo siguiente. Cuando se perforaba a 8.980 pies con mecha tricónica de las dimensiones que nos están dando allí, tubería de perforación 4 pulgadas y 3,476 pulgadas y un fluido de perforación de 12,5 LPG, ocurrió el atascamiento de tubería por presión diferencial. Para tratar de liberar la tubería se aplicó una fuerza de tensión con lo cual la tubería se alongó a 0,45 pulgadas, pero no puede liberarse, por lo que se decide bombear una píldora de densidad de 8 LPG. Se sabe que a 3030 pi está sentado un revestidor de 7 pulgadas con una capacidad de 28,56 pies sobre barriles y el gradiente de formación es de 0,572 LPC sobre pie. La tubería logra liberarse bombeando 45 barriles de lodo, con lo cual se obtuvo un diferencial de presión de 50 LPC a la presión de atascamiento. Determine la profundidad a la cual se encontraba atascada la tubería. Nos dan también la información adicional que el módulo de elasticidad del acero es de 3 por 10 a la 6. ¿Okay? Esos son los datos que nos dan. Déjenme indicarles algo aquí, muchachos. Cuando hablamos de píldora, ustedes se imaginarán una píldora de farmacia o algo así, ¿no? Aquí cuando hablamos de píldoras en perforación, hablamos de un fluido o un fluido de perforación menos denso. En este caso es menos denso. ¿Por qué? Porque queremos reducir la presión hidrostática presente en el pozo. ¿Por dónde se inyecta esa píldora? La píldora se inyecta directamente desde superficie hacia el anular, ¿ok? No pasa por la tubería por así decirlo, por la tubería de perforación. Pasa directamente, es inyectada directamente desde hacia el anular. ¿Por qué? Porque nosotros queremos liberar o disminuir la presión que se encuentra en el anular. Por ende, si tenemos una columna de menor densidad, lo que vamos a hacer es disminuir esa presión. Porque acuérdense que la presión va a ser igual a la densidad del fluido de perforación por la profundidad. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a disminuir la presión existente en el pozo y por ende nos va a ayudar a
salir del atascamiento que tenemos. Ese atascamiento, acuérdense que es producido por la presión hidrostática, que normalmente en condiciones normales debe ser controlada. ¿De qué forma puede ser controlada? Bueno, ya allí entramos con el tema de fluidos de perforación. Todas las propiedades del fluido de perforación nos ayudan a controlar también las presiones y otro tipo de cosas, pero lo principal es eso, ¿ok? Tengan eso muy claro. Lo primero que tenemos que hacer es determinar, sacar todos los datos. Nos dan la profundidad total, el diámetro del hoyo, el diámetro del drill pipe, la densidad del lodo, nos dan la elongación de la tubería, porque la elongación quiere decir que esa tubería está atascada y como estaba atascada, yo traté de alarlo, por así decirlo, aplicarle una sobretensión. Y al aplicarle una sobretensión, como el material por así decirlo, se alarga o se elonga, se elongó este porcentaje, 0,45 pulgadas. Eso fue lo que se elongó, esa medida, al momento de yo aplicarle esa sobretensión. ¿Ok? Luego de eso, nos dan también el diámetro externo del revestidor, nos dan las capacidades, nos dan el volumen de la píldora y nos dan la densidad de la píldora. ¿Ven lo que les digo? La píldora tiene una densidad menor que la del fluido de perforación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es disminuir la presión en el anular. ¿Ok? La presión en el anular, porque al disminuir la presión en el anular, estamos haciendo que esta tubería ya no esté en un costado del hoyo, sino más bien tratarla de centralizar. ¿Ok? Para ello nos preguntan cuál es la profundidad de atascamiento. Esa es la pregunta de este ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar dónde y a qué profundidad se encuentra esa píldora, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, utilizando la archiconocida fórmula de volumen. Sabemos que volumen dice que es capacidad por altura. Entonces, si despejamos la altura de la píldora, lo que hacemos es, ya tenemos el volumen, tenemos los diámetros del anular, y el 1029,4. Acuérdense que la capacidad es el diámetro entre 1029,4. ¿Ok? Determinamos que esa píldora se encuentra a 2316 pies de profundidad, porque acuérdense que es contado desde superficie hasta una profundidad X. Acuérdense que esa píldora es inyectada desde superficie directamente al anular. ¿Ok? Entonces, ese volumen, el contacto entre el volumen de la píldora y el volumen y el fluido de perforación está a 2316 pies. Esta píldora llega hasta superficie, ¿ok? Lo que pasa es que les coloqué esta raya aquí para que distingan qué es píldora y qué es fluido de perforación. Entonces, a partir de esta línea roja hacia la superficie, ahí es fluido, pero pura píldora que tiene esta densidad. Y desde este punto hacia abajo, hacia la profundidad del pozo, se encuentra es puro fluido de perforación, que ese fluido de perforación tiene esta densidad. Quiero que tengan eso. Luego, lo que hacemos es lo siguiente. Para determinar la profundidad de atascamiento, simplemente tenemos que determinar la presión existente en este punto de atascamiento. Esto es un esquema un poco exagerado. Esto no sucede así en la vida real. La elongación es muy baja. Pero, pero quiero colocárselos así para que ustedes verifiquen o visualicen bien lo que está pasando en el pozo. ¿Ok? Luego, entonces, como sabemos que está atascado, está en contacto la tubería con la formación en este punto, yo necesito llevar todo a condiciones de este punto. ¿Cómo yo llevo eso? Bueno, yo voy a estudiar qué condiciones tengo yo aquí de presión para que esta tubería estuviese atascada. ¿Qué hago? Bueno, simplemente hago el presión porque sabemos que es un atascamiento por pega diferencial.
Entonces, el diferencial de presión, ¿quién va a ser igual? Va a ser igual a la presión hidrostática menos la presión de formación. ¿Por qué es así? Porque sabemos que está sobre balance. ¿Por qué sabemos que está en sobrebalance? Porque es un atascamiento diferencial. La presión hidrostática es mayor a la presión de formación. Posteriormente a esto, lo que hacemos es sustituir los datos que tenemos. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, a nosotros nos dicen que el diferencial de presión existente es de 50 LPC. 50 LPC. Ahora determinamos la presión hidrostática. Aquí yo saqué en factor común el 0,052. Ustedes lo pueden hacer paso por paso, ¿ok? Pero quiero que vean esto. Yo para dar primero la densidad de la presión hidrostática, disculpen, para determinar la presión hidrostática, yo tengo que asumir la presión que ejerce esta píldora y la presión que ejerce el fluido de perforación. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo sé que la presión que ejerce la píldora va a ser desde la superficie hasta 2316. Entonces va a ser la densidad de la píldora por la columna que yo tengo de ese fluido, que es 2316, más la columna que yo tengo del fluido de perforación desde este punto, que es 2316, hasta la profundidad de atascamiento. ¿Quién va a ser la profundidad de atascamiento? Yo no lo sé. Entonces, va a ser la densidad del fluido de perforación que yo tengo en mi pozo por la altura o la columna de ese fluido de perforación. Pero ¿quién es la columna? Va a ser la profundidad completa, la profundidad de atascamiento, menos el pedazo que ocupa la altura de la píldora, ¿ok? La columna de la píldora. Por eso es que coloco esto aquí. Y después coloco la presión de formación. ¿Que quién va a ser la presión de formación? En este caso va a ser menos 0,572. ¿Quién es 0,572? Bueno, ya a mí me están dando que es el gradiente de formación. Acuérdense que el gradiente de formación, ¿quién va a ser? Va a ser 0,052 por la densidad de formación. Eso lo vimos en la primera prepa. Mosca con eso. ¿Y a dónde va a estar esa presión de formación? Bueno, en la profundidad de atascamiento, porque yo estoy evaluando ese diferencial de presión aquí en la profundidad de atascamiento. Ya con esto establecido, lo que hago es despejar la profundidad de atascamiento y tengo como resultado que la profundidad de atascamiento se encuentra a 7.589 pies. Es decir, yo voy a verificar esta profundidad de atascamiento me está dando bien porque la tubería se encuentra entre los 8.980 y los 3.030 pies. ¿Por qué no coloco aquí arriba? Porque no hay forma, muchachos, de que la tubería se atasque en las partes internas del revestidor. No se va a pegar, no va a tener ningún tipo de reboque aquí. En las paredes del revestidor no tiene reboque. Tiene reboque, acuérdense, es en la formación. ¿Por qué? Porque hay espacios porosos y hay formas en las que se filtra el fluido de perforación dejando el reboque. Entonces, yo digo, mira, está bien. ¿Por qué? Porque el intervalo donde la tubería está expuesta al contacto con la formación se encuentra desde la zapata, esto se llama zapata, del último revestidor cementado hacia la profundidad total. Entonces se encuentra entre 3.300 y 8.980 pies. ¿Entendido? ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Es muy corto, muchachos. Este ejercicio es muy corto, pero quiero que entiendan cómo se determina o hacia dónde tienen que atacar cuando se les presenta un caso así, que tienen que determinar la profundidad de atascamiento. Todo lo que es profundidad de atascamiento, cuando es pega diferencial, tienen que atacarlo a través de las presiones. ¿Cómo lo atacan? Con el diferencial de presión, viendo qué columnas tienen en el pozo. Claro, Sí, Ángel, todo se entendió. perfecto. Sí, hasta ahora chévere. ¿Todo claro? Ok, Todo chido. ok, ok, perfecto.
Me alegra entonces que hayan entendido esta parte de pega diferencial. Ok, ya. Se me quedó pegado. Ok. Ahora vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. Calcula la densidad equivalente producto de la presión de surgencia cuando se baja un revestimiento intermedio. D, nos dan los diámetros, a 8000 pies de longitud. Si se cementó un revestidor superficial a 3000 pies. D, nos dan los diámetros y la tubería de revestimiento está siendo bajada en un hoyo de 12 pulgadas, lleno de fluido de perforación de 11 LPG y viscosidad plástica de 2 centipoes a una velocidad de 1 pie por segundo. Asuma que la tubería de revestimiento que está siendo bajada está cerrada. Luego de asentar y cementar el revestimiento a 8000 pies, se realizó la prueba de integridad de presión para determinar la presión de fractura a nivel de la zapata del revestimiento, en donde se determinó que la densidad de fractura es de 14 LPG. Se desea seguir perforando hasta 13.000 pies, con una tubería de perforación de 7 pulgadas por 6 pulgadas, con un fluido de perforación de 2 LPG y viscosidad plástica de 25 centipoes. Determine la velocidad máxima con la cual debe bajarse la tubería. Antes de comenzar este ejercicio, déjenme preguntarles algo a ustedes. ¿Qué es la prueba de integridad de presión? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué puedo provocar yo cuando estoy bajando la tubería de perforación hacia el pozo? ¿A qué estoy expuesto? ¿A qué tengo que controlar? ¿Qué problema de hoyo me puede surgir allí cuando estoy introduciendo la tubería de perforación o el revestimiento, en este caso? O sea, ¿qué problemas me pueden surgir? ¿Qué problema te está surgiendo introducir la tubería de perforación al hoyo? ¿Y para qué se utiliza la prueba de integridad de presión? Bueno, entre los problemas que me podrían surgir cuando yo meto la tubería en el hoyo, me podría afectar primero lo que podría llegar a ver durante la perforación una pérdida de circulación, o se podría encontrar con una inestabilidad del hoyo, atascamiento de tuberías, este, este, tendría problemas con las lutitas también. No, pero más específico, y está bien lo que dice, pero hay algo que ver con lo que dice Gustavo. Ajá, hay un cambio de presión, pero ¿qué puede suceder con ese cambio de presión? El atascamiento por la presión diferencial. No, no, Druid. ¿Qué dices tú, Sergio? Fracturar la formación. Exactamente. Muchachos, ustedes cuando están introduciendo la tubería, que es por eso que se le llama efecto de surgencia o presión de surgencia, significa que cuando ustedes introducen la tubería, si no controlan esa velocidad, ustedes van a introducir o van a inducir, mejor dicho, van a inducir una presión adicional al fluido de perforación, que si nos vamos a la ecuación del cálculo de presión, sabemos que el cálculo de presión, ¿quién va a ser? Va a ser la presión atmosférica más 0,052 por la densidad del fluido de perforación por la columna. Que obviamos la densidad, la presión atmosférica porque no la hemos utilizado mucho, pero en estos momentos, para este tipo de ejercicios, sí lo vamos a utilizar. No es la presión atmosférica, porque es un sistema, en este caso es un sistema abierto y es presión atmosférica, pero cuando sea un sistema cerrado, vamos a tener que utilizar esa presión, como pasó aquí ahorita en la densidad, en la pega diferencial. ¿Qué hicimos? Para determinar la presión hidrostática tuvimos que sumar la presión que ejercía la píldora
más la columna que se encontraba del fluido de perforación. O sea, ya estamos añadiendo cosas a la fórmula de densidad, a la fórmula de cálculo de presión, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes introducen la tubería hacia el pozo y no tienen controlado esa velocidad, ustedes pueden generar una presión adicional, que esa presión adicional va a cambiar todas las presiones que siente el pozo. Y por lo general, o bueno, debería ser así, si nosotros tenemos mayor columna de fluido, tenemos mayor presión. Por ende, en el fondo del pozo, nosotros tenemos la mayor presión existe provocada por el fluido de perforación. Si esa presión que se encuentra en el fondo, ¿verdad? Le aplicamos esa presión adicional al nosotros introducir la tubería, porque acuérdense que la tubería está ocupando un volumen y se está haciendo paso, se está abriendo paso en el fluido de perforación para ocupar un volumen. Si esa velocidad no es controlada, nosotros podemos hacer como un efecto de un pistón, como si véanlo así como si fuese una inyectadora, que están colocando un émbolo y está cada vez más, a medida que mayor velocidad, mayor presión estoy imprimiendo al fluido de perforación. ¿Y qué pasa si incremento mucho la presión hidrostática? Puedo generar una fractura, como dice Sergio. ¿Por qué? Porque estoy incrementando la presión en el fondo del pozo. Y si incremento la presión en el pozo, ¿qué puedo suceder? Puedo rebasar la presión de fractura de la formación. Pero ¿qué pasa ahora? Ya me contestaron esa parte. Ahora yo les pregunto, ¿qué es la prueba de integridad de presión? Me voy a ir un momentico hacia atrás para explicarles algo con este esquema. Díganme, ¿quién sabe qué es la prueba de integridad de presión? P y P. Bueno, esa no es la prueba que se realiza para que uno pueda medir la resistencia de la formación a las fracturas que uno podría tener cuando está tratando los fluidos de perforación. Están Ok, ingresando. ok. ¿Eso lo googleaste o te lo habías estudiado? No, no, me acuerdo que lo explicó el profesor, hizo énfasis en eso. Ok, sí, muchachos. Si él hace énfasis en algunas cosas, de seguro es porque se las va a colocar en el parcial. Y es mejor que ustedes ya sepan a partir de ese momento a lo que se tiene que enfrentar. De igual forma, yo trato de cubrir la mayor cantidad de cosas aquí en la prepa, pero yo también soy ser humano y se me escapan algunas cosas. Entonces, está bien lo que dice Alejandra, efectivamente es eso, pero para llevarlo, vean así, para llevarlo a temas de práctica, nosotros utilizamos la prueba de integridad de presiones. Justamente es una prueba que se utiliza para determinar cuál es la densidad de fractura de la formación. Pero ¿dónde se lleva a cabo esa prueba de integridad de presiones? Bueno, esa prueba de integridad de presiones se lleva a cabo generalmente justamente después de haber asentado un revestidor. Siempre dicen, mira, se asentó el revestidor a 3030 pies y se perforaron 6 pies más para realizar una prueba de integridad de presión. ¿Qué hace la prueba? La prueba lo que hace es inyectar un fluido de perforación y van a ver cuánto resiste la formación antes de hacer una fractura. Allí lo que se mide es eso, determinar la densidad de fractura justamente al nivel, unos pies por debajo de la última zapata cementada, es decir, del último revestidor cementado. ¿Por qué se hace allí? Vamos a irnos ahora, bueno, ya, antes de explicarles eso. Queda claro que es una prueba de integridad de presión, es justamente lo que dice Alejandra. Es una prueba utilizada para determinar la resistencia a la fractura que tiene la formación, que de allí nosotros vamos a determinar la densidad de fractura de la formación. Y por ende, si ya tenemos la densidad de fractura y tenemos la profundidad a la cual se realizó esa fractura, podemos determinar la presión de fractura de esa formación, ¿ok?
Y si, bueno, en este caso Pozo siempre va a ser, toma las cosas así. En este punto es así. Toma la densidad de fractura constante. Pueden determinar el gradiente de fractura. Que el gradiente de fractura es como el gradiente de presión, es lo mismo. Va a ser la densidad sobre, la 0,052 por la densidad de fractura. Esa es el gradiente de fractura. Igual que el de presión. Queda claro, antes de explicarles por qué se realiza en justamente unos pies por debajo de la zapata, queda claro qué es la prueba de integridad de presión. Sí, Sí. Pi. Sí, Eso es importante que sepan, muchachos, porque muchas de las personas se confunden mucho qué es una prueba de integridad de presiones. Y hasta Pedro, creo que hay un ejercicio por allí que de verdad no me acuerdo, pero hay un ejercicio por allí, creo que es en la guía larga, o él se los va a colocar en la clase que no sé, porque yo en su momento sí lo hice con él, justamente en la teoría, un ejercicio de una prueba de integridad de presiones. Él nos mandó a hacer una prueba de integridad de presiones con unos datos. De verdad no me acuerdo muy bien ahorita de cómo se hacía o qué datos nos dio. De verdad búsquenlo por la guía larga a ver si está. Si no está, ya son inventos míos, porque de verdad sí sé que estaba algo allí. Me acuerdo muy vagamente, pero me acuerdo de eso. Y él los colocó en el parcial. Era una norma sencilla, era algo sencillo, pero la gente se bloqueó y no supo hacerlo y nadie lo quiso hacer. En este caso, muchachos, yo lo que quiero que tengan en cuenta para qué se utiliza esa prueba de integridad de presión. Luego, ya sabiendo por qué se realiza esa prueba de integridad de presiones, ahora les voy a explicar por qué se realiza a esa profundidad. Si nosotros nos ponemos a ver, yo utilizo generalmente, cuando yo voy perforando un pozo, yo voy utilizando una densidad de fluido de perforación mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque requiero una mayor presión en el fondo del pozo, ¿sí? Si nosotros estamos perforando y seguimos perforando, y esta densidad de fluido de perforación es mayor, o bueno, la densidad de fluido de perforación me genera una presión, ¿verdad? A medida que yo voy bajando el pozo. Si esa presión en este punto, o en cualquiera de los puntos, llega a sobrepasar esa presión de fractura, ¿qué puede suceder? Puede suceder un fracturamiento, ¿verdad? Sin nosotros querer, estamos ocasionando un fracturamiento. Y eso nosotros no lo podemos permitir. ¿Qué pasa? Véanlo aquí, en este esquema aquí. Si yo utilizo una densidad, ¿verdad?, de fluido de perforación de 12,5, la presión de formación en este punto es mayor o menor que en este punto. Les pregunto yo. La presión de formación es en este punto mayor o menor en comparación a este punto. Yo digo que es mayor abajo. Yo también digo que es mayor. Claro. O sea, el Aquí es primer mayor. punto lo que veo es que está debajo, ¿no? Es que no puedo alcanzar a ver tu pulsor ahí, no sé por qué. Exacto. Bueno, exactamente. Aquí, en este punto, es mayor la presión de formación. ¿Por qué? Porque estoy a mayor profundidad. Y al estar a mayor profundidad, generalmente, si quitando de que haya una presiones subnormales y todo eso, yo tengo una mayor presión aquí. Tengo una mayor presión aquí en comparación aquí. Por ende, si yo utilizo una densidad mayor de fluido de perforación, aquí voy a tener un diferencial mucho menor que el de aquí. ¿Por qué? Véanlo aquí. Diferencial de presión, ¿quién va a ser? Presión hidrostática menos presión de formación. Si esta presión, yo tengo una presión hidrostática ejercida en todo mi pozo, ¿verdad? Si yo tengo una presión muy alta, es para compensar esta presión muy alta de la formación. Pero si esa presión yo la mantengo, y la mantengo, y la mantengo, en este punto, esta presión va a generar que pueda sobrepasar esa presión de formación, esa presión de fractura. Porque acuérdense que la presión de fractura es mayor o igual a la presión de formación. Puede ser mayor o igual a la presión de formación.
nunca menor. Nunca la presión de fractura puede ser menor que la presión de formación. Pero en este punto es el punto en el cual la presión de formación es menor a la cual nosotros estamos perforando. Por ende, en este punto es donde se puede tender a mayor fracturamiento, a un mayor o a causar un fracturamiento. ¿Por qué? Porque la presión de formación es mucho menor. Por ende, la presión de fractura es menor. Y si nosotros incrementamos la densidad de fluido de perforación, va a llegar que un momento en que la presión de hidrostática es tanta que va a fracturar esta parte aquí. ¿Por qué? Porque la presión de fractura y la presión de formación es menor aquí en este punto que en el fondo del pozo. ¿Sí lo ven? Sí, ¿Todos lo ven? Necesito que quede claro eso, muchachos, porque en el tercer ejercicio vamos a tocar algo sobre esto y quiero que necesito que entiendan bien esto. No importa que nos quedemos 30 minutos más hablando de la prueba de integridad de presión. Por eso es que traté de rodar la prepa antes para que ustedes entendieran bien qué es la prueba de integridad de presiones, por qué se utiliza justamente debajo del último se ejecuta justamente debajo del último revestidor cementado, por lo general 6 pies por debajo de la última de la zapata. La zapata es esto, la guía del revestidor que llega hacia el pozo. ¿Entienden entonces por qué se realiza en esa profundidad? Ángel, ¿puedes volver a repetirlo? No me quedó del todo Sí, claro. porfa. Ok, lo repito otra vez. Nosotros tenemos la prueba de integridad de presiones. La prueba de integridad de presión lo que nos ayuda a calcular es la densidad de fractura, ¿cierto? La densidad de fractura nos va a dar, teniendo la profundidad, nos va a dar la presión de fractura. Acuérdense que la presión de fractura va a ser o igual o mayor a la presión de formación. Son dos cosas distintas. Presión de formación es una cosa y presión de fractura es otra. ¿Ok? Tengan eso claro. Siempre la presión de fractura va a ser o igual o mayor a la presión de formación. Ok. Luego de eso, quiero que vean esto. Si nosotros perforamos aquí, justamente para cimentar el revestidor, veanlo así. Nosotros utilizamos una densidad de fluido de perforación de 10 LPG. Fino, perforamos, colocamos nuestro revestidor, listo. Luego, para perforar la siguiente sección, nosotros utilizamos un fluido de perforación de 11 LPG. Ah, bien, estamos perforando, hicimos la prueba de integridad de presión. Perforamos y llegamos a 8.980. Pero vimos que la presión de formación, ¿verdad? La presión, ya, creo que es mi internet, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. sí. Yo te escucho bien. Sí, Ángel. Ok, bueno, véanlo así. Ajá, perforamos la primera sección con 10 LPG. Luego realizamos la prueba de integridad de presión. Y luego vamos a perforar la siguiente sección. Supongamos que para perforar la siguiente sección utilizamos un fluido de perforación de 11 LPG hasta llegar a 8.980 pies. ¿Sí? Ajá, fino hasta allí. Pero después vemos que la presión de formación aquí es muy alta. O va a llegar a un punto en esta profundidad que la presión de formación y la presión hidrostática va a generar un diferencial de presión muy bajo. O sea que ya nos estamos acercando a estar en balance y nosotros queremos mantenernos en sobrebalance. ¿Qué decidimos? Bueno, mira, yo voy a seguir perforando, pero con otro fluido de perforación. Y yo decido incrementar el fluido de perforación a 13 LPG. O sea, pasé de un pozo de un fluido de perforación de 11 LPG a 13 LPG. ¿Qué va a pasar con la presión hidrostática? En este punto va a incrementar. ¿Por qué? Porque la densidad está incrementando. Por ende, todas las presiones que está sintiendo el pozo van a incrementar de igual forma. Ahora, sabemos que la presión de formación aquí es mayor a la presión de formación de aquí. Si yo decido incrementar la presión hidrostática para nivelar o incrementar el diferencial de presión aquí, yo voy a
incrementar entonces también ese diferencial de presión en este punto. Y este punto, al tener la presión de formación más baja en comparación al del fondo, va a ser más fácil que yo fracture este punto. Por ende, nosotros tenemos que determinar esa densidad de fractura en este punto para garantizar no fracturar. ¿Por qué? Porque si yo no fracturo en este punto, ya yo garantizo que no voy a fracturar desde aquí abajo desde aquí arriba hasta aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy incrementando la profundidad. Y si estoy incrementando la profundidad, estoy incrementando la presión de formación. Y si incremento la presión de formación, también puedo incrementar la presión de fuego. Por ende, este punto es el punto más fácil de fracturar. Por eso es que se realiza la prueba de integridad de presión en este punto. Porque yo en este punto voy a tener la presión de formación y la presión de fractura más baja. Y por ende, si yo decido en mi perforación incrementar el fluido de perforación para generar una mayor presión de hidrostática, yo tengo que, ese incremento tiene que estar sujeto a lo que me indique la prueba de integridad de presión, porque yo no puedo incrementar mucho ese fluido de perforación, porque puedo provocar en este punto un fracturamiento. ¿Sí lo ven? Es por temas de presiones. Ángel, una pregunta. ¿Y si yo pongo otro revestidor y otra zapata, tengo que volver a hacer otra prueba? Sí, sí, exactamente. Es que Ok. por eso es que eso es una de las funciones del revestidor, muchachos. Que el revestidor les ayuda a ustedes a controlar el pozo. Y si ustedes colocan un revestidor, ustedes están, por así decirlo, aislando el pozo de la formación. Y por ende, ustedes aquí pueden tener las presiones por así decirlo, sin tener algún riesgo de fracturamiento, porque aquí ustedes están con solamente la tubería interna, a menos de que haya una fuga en el revestidor y haya una fisura, una cosa, pero ya eso es algo más real, pues, por así decirlo. Eso no lo vamos a tocar aquí. Pero lo que quiero que entiendan es que se utiliza la prueba de integridad de presiones aquí, justamente por debajo de la zapata, porque es el punto donde menor es la presión de formación y por ende es menor también la presión de fractura. Y si nosotros decidimos incrementar esta densidad, tenemos que estar también sujetos a lo que nos indique esta densidad de fractura, porque esta densidad no lo podemos incrementar mucho, porque si la incrementamos demasiado descontroladamente, podemos llegar a que esta presión que se ejerce aquí por parte del fluido de perforación sea mayor a la presión de fractura y podemos generar aquí un fracturamiento. ¿Sí lo entienden? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, Ángel. Gracias. ¿Todos escucharon bien? Fabián, Druid, Sí, todo Mariana, perfecto. todo perfecto. Ok, bueno. Ya sabiendo eso entonces, procedemos a determinar la presión vemos a este ejercicio 2, que el ejercicio 2 lo que nos está indicando es que estamos bajando una tubería que es un casing, ¿verdad? Que se encuentra cerrado. Esta parte se encuentra cerrada. Es decir, esto es un cilindro, o sea, si lo vemos en perspectiva, esto es un cilindro que tiene como un tapón aquí en el, en la parte interna, pues, por así decirlo. ¿Ok? Nos dan nos piden determinar la densidad equivalente. Ya les voy a explicar algo aquí. Nos dicen que el revestidor que se está bajando tiene estas dimensiones. Nos dice también que lo queremos llevar a 8000 pies. O sea, este revestidor está siendo bajado hasta 8000 pies. Tenemos el revestidor cementado, nos dan las dimensiones, que es este revestidor que tenemos aquí. Nos dan el diámetro interno de este revestidor. Nos dan el diámetro del hoyo, la densidad del fluido de perforación y la viscosidad plástica. Y también nos dan la velocidad del revestidor. Esta velocidad, muchachos, es única. Es una velocidad que tiene el revestidor bajándose. Acuérdense que nosotros cuando determinamos la velocidad, es muy distinto decir la velocidad que lleva la tubería a decir la velocidad que lleva el fluido de perforación. Porque las velocidades del fluido de perforación, como ya vimos, cambian, varían. A medida que yo voy llegando a superficie, esas velocidades se vuelven más pequeñas. ¿Por qué? Porque el área
el área por lo cual ellos pasan se vuelve más grande, pero el caudal se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, nosotros procedemos a determinar primero la velocidad. Esta vez no es volumen, es velocidad. Todas estas veces no son volumen, son velocidad. ¿Ok? Velocidad en el anular. Determinamos entonces, estas ecuaciones están en la prepa, ya está cargada en el drive, prepa número 9. Tenemos entonces el diámetro externo de la tubería. Este diámetro externo de tubería es la tubería que estamos bajando. En este caso es el revestidor. Aquí la tenemos, 10,75 al cuadrado, por la velocidad de la tubería. En este caso es la del revestidor, que es la tubería que se está bajando. Nos dicen que es 1 pie por segundo. Verifiquen que la velocidad esté en pie por segundo y no pie por minuto, porque en la prepa número 7 yo les coloqué velocidad del fluido de perforación, tanto en la parte interna como en la parte anular, y ustedes me podrán decir, mira, es distinto, pero no es que sea distinto, es que tienen unidades distintas. La que yo les di a ustedes en la prepa número 6 se encuentra en unidades de pie por segundo. Y en la prepa que yo les di a ustedes, en la prepa número 7, se encuentra en pies sobre minuto. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar pie sobre segundo. Luego nos piden el diámetro interno del revestidor, que sería este revestidor. Véanlo así como el cálculo de volumen, la parte externa y la parte interna. En este caso, yo determiné aquí el diámetro interno del revestidor, ya ustedes saben calcularlo, con su espesor, su cosita, ya lo saben hacer. El diámetro externo y el diámetro externo también de la tubería, que sería este. Acuérdense, como calculamos el volumen anular, los diámetros que utilizamos, el mismo razonamiento en este. Utilizamos el diámetro más externo, que sería el diámetro interno del revestidor, y el diámetro más interno, que sería el diámetro externo del revestidor, que se está bajando. Ya lo tenemos aquí, y nos da 2,3 pies sobre segundo. Esta es la velocidad que existe en el anular, ¿ok? La velocidad que existe en el anular. Ahora, nosotros tenemos que determinar la pérdida de presión por fricción. Eso también, esta ecuación también está en el formulario. Es lo mismo como lo utilizamos en la prepa número 6, muchachos. Cuando determinamos la pérdida de presión por fricción con el fluido de perforación, aquí es lo mismo. Aquí simplemente lo que hacemos es sacar de aquí el delta L. ¿Quién es el delta L? Va a ser la longitud por la cual la tubería está pasando el espacio anular. En este caso, el espacio anular está en 3000 pies, que se encuentra el revestidor. Esta va a ser esa longitud, porque aquí abajo no lo estamos tomando. Aquí no estamos tomando esa velocidad. El anular se encuentra entre la tubería que se está bajando y el revestidor. ¿Ok? Esto es puro pozo. Aquí todavía no hemos llegado. Entonces, estas son velocidades, no volúmenes. Velocidades. Ojo con eso. Nos dicen entonces que es la viscosidad plástica, velocidad anular, que ya la calculamos, la velocidad de la tubería, el diámetro interno del revestidor, que sería este revestidor, y el diámetro externo de la tubería, que sería el diámetro externo del revestidor, que es la tubería que se está bajando. Sustituimos nuestros valores. Sabemos que la viscosidad plástica es 2, sabemos que el volumen anular es 2,3 pies sobre segundo, la velocidad de la tubería ya la tenemos, que es 1 pie sobre segundo. Tenemos también el diámetro interno del revestidor, de este revestidor cementado, que ya lo calculamos, y el diámetro externo de la tubería, que se está bajando, ya la tenemos. Y la longitud de ese espacio anular, que la longitud de ese espacio anular va a ser el espacio, como les digo, la longitud donde se encuentra el revestidor y la tubería que se está bajando. Ahora tenemos que la caída de presión por fricción es de 3,72 LPC. Ahora con eso nosotros determinamos
la densidad equivalente, como lo hicimos en en la prepa número 6, tal cual. Pero aquí es para un caso de surgencia. ¿Quién es la densidad equivalente? Va a ser igual a densidad del fluido de perforación que se tiene, más la pérdida de presión por fricción, 0,052 por la longitud de la zapata. ¿Quién es la longitud de la zapata? Bueno, simplemente la profundidad en la cual se encuentra sentado el revestidor. Esa es la longitud de la zapata, donde se encuentra el último revestidor cementado. Ok, si aquí tuviésemos un revestidor a 8000, entonces la zapata sería a 8000. Y el espacio anular, ya la longitud no sería 3000, sino 8000. Ok, tengan eso en cuenta. Entonces aquí nos dicen que la densidad equivalente nos da el resultado que es de 11,24 LPC. Pasamos de una densidad de 11 LPG a una densidad de 11,024 LPC. No es mucho la variación. ¿Qué me refleja eso? Que aquí la presión hidrostática está incrementando. ¿Por qué? Porque el fluido siente una variación de densidad que pasa de 11 LPG a 11,024. Por eso hay un incremento de presión, pero es muy poca, es muy baja. ¿Por qué es muy baja? Porque yo estoy controlando la medida en cómo se está bajando esta tubería. Por ende, esa presión va a incrementar un poco, pero no descontroladamente. Y eso sí se puede aceptar porque está dentro de nuestros márgenes de seguridad. Como les comentaba cuando nosotros calculábamos la densidad equivalente para determinar la limpieza del hoyo, que yo les digo, bueno, muchachos, mire, tomen un valor de aproximadamente 5, 4, por allí, 4 unidades. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí está muy por debajo de una unidad. Simplemente lo que incrementó fue 0,24 LPC. O sea, muy poco. LPG, que digo, esto no es LPC, esto es LPG. Ok. Luego de esto nos dicen que cuando se sentó ese revestidor que bajamos a 8000, se bajó una tubería o el drill pipe. Se bajó el drill pipe a una profundidad de 13000 pies. Aquí cambia todo. Ya aquí nos dicen que a través de la prueba de integridad de presiones tenemos una densidad de fractura de 14 LPG. Nos dan que la profundidad a la cual estamos bajando este drill pipe es 13.000 pies. Nos dan el diámetro del drill pipe, nos dan la densidad del fluido de perforación y nos dan también la viscosidad plástica, que aquí cambia, es 25, en el otro teníamos 2. Nos piden determinar la velocidad, no es volumen, velocidad de la tubería máxima, o sea, la velocidad máxima que puede llevar esta tubería al ser bajada. Bueno, nosotros atacamos este ejercicio indicando lo siguiente. Sabemos, muchachos, que la densidad equivalente va a ser igual a la densidad de fractura. Y la densidad de fractura es igual a lo mismo. Es la misma ecuación. ¿Qué pasa? Aquí el profesor también tiende a darles esta pérdida de presión por fricción, como el valor otorgado, o el valor resultante, o lo que se obtuvo de la prueba de integridad de presión es de tanto. Entonces ustedes van a ver en su formulario que este cálculo de la densidad de fractura, porque en este caso es densidad equivalente, pero acuérdense que la densidad equivalente es igual a la densidad de fractura. Ya, denme un momentico, muchachos, ya. Denme un momentico, denme 5 minutos. Ya que... Ok. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Nosotros en el formulario tenemos que la densidad de fractura va a ser igual a densidad de fluido de perforación entre P y P, que es el resultado que arrojó la prueba de integridad de presiones, entre 0,052 por 8000. Siempre que ustedes tengan el valor de la prueba de integridad de presiones, ustedes pueden calcular a través de esta fórmula la densidad de fractura. Pero acuérdense que la densidad de fractura, en ese caso que tengan el valor de la prueba de integridad de presiones, es igual a la densidad equivalente. ¿Ok?
Si no, es simplemente densidad equivalente. Eso es todo. Pero entiendan eso. En su formulario tienen esta misma ecuación, pero en este valor que está aquí dice P y P, que esa P y P es el resultado obtenido de la prueba de integridad de presiones. Pedro se las puede colocar así. Se realizó la prueba de integridad de presiones y se obtuvo tanto el LPC. Un valor arrojó un valor de tanto LPC. Ya ustedes saben que ese es el valor resultante de la prueba de integridad de presión. Y esa prueba de integridad de presión, entonces la sustituyen aquí y determinan la densidad de fractura. A menos que en el enunciado les digan, se realizó la prueba de integridad de presiones y resultó que la densidad de fractura es tanto. Y ahí no tienen que calcular nada porque ya lo tienen, ya están dando directamente de fractura. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es sacar o despejar nuestra pérdida de presión por fricción. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos este valor. ¿Y para qué necesitamos determinar este valor? Para determinar la velocidad de la tubería máxima. ¿Y por qué tú me dices eso? Bueno, porque yo sabiendo con la densidad de fractura, esta densidad de fractura, yo sustituyendo esta densidad equivalente aquí, esta densidad de fractura, esta pérdida de presión ya sería el valor de la prueba de integridad de presiones. Y si sé cuál es el valor de la prueba de integridad de presiones, yo puedo decir, bueno, esto es lo máximo a lo cual yo puedo llegar. Entonces, a partir de ese valor, yo puedo tener una velocidad asociada. Y esa velocidad asociada yo puedo tener para no fracturar, porque estoy llegando al límite. ¿Ok? Entonces, aquí yo de esta ecuación despejo la pérdida de presión por fricción. ¿Y quién va a ser? Va a ser simplemente la densidad de fractura menos la densidad del lodo por 0,052 por 8000, que 8000 es la longitud de la zapata. Acuérdense que la zapata es el último revestidor cementado. Y aquí nos da que esto es LPC. Disculpen allí, se me intercambiaron las cosas. Es 832 LPC, no LPG, LPC. ¿Ok? Esta es la pérdida de fricción, la pérdida de presión por fricción que puede existir asociado a la densidad de fractura. ¿Ok? Entonces, este es el valor de la prueba de integridad de presión. Si nosotros excedemos, ¿verdad?, la presión que tienen esos 14 LPG, nosotros estamos asegurando que vamos a fracturar, porque vamos a tener una mayor presión con respecto a la presión de fractura. Entonces, ya con este valor, nosotros determinamos la velocidad anular, la velocidad que debe tener en el anular. ¿Quién va a ser esa? Va a ser, bueno, ya lo que aplicamos en el otro, va a ser el diámetro de la tubería que se está bajando por la velocidad de la tubería que no sabemos, entre el diámetro externo y el diámetro interno en el anular. Y nos da este valor, 0,96 por velocidad de la tubería. No se extrañen que tengan una variable allí, no importa. Ya están asociando algo que está relacionando lo que están determinando, lo que quieren determinar. Ahora, lo que hacen es sustituir en el cálculo de la pérdida de presión por fricción ese valor. ¿Quién es el volumen? ¿Quién es la velocidad anular? Va a ser 0,96 por velocidad de tubería. Ya nosotros determinamos en este punto la pérdida de presión por fricción y estamos colocando o estamos relacionando todo en función a la ecuación o a la variable de la velocidad de la tubería, que es lo que estamos buscando. Sustituimos todos los valores, nos queda todo dependiendo de la velocidad de tubería y luego lo que hacemos es despejar y ya tendríamos aquí la velocidad de la tubería. Y esta es la velocidad de tubería máxima. ¿Por qué? Porque yo estoy asociando este valor que yo estoy obteniendo con la densidad de la fractura. Y por ende, este valor que está aquí es el valor de la prueba de integridad de presiones. Y al ser el valor de la prueba de integridad de presiones, es el valor máximo que yo puedo alcanzar. Por encima de eso, ya yo estoy fracturando la formación. Disculpen, fracturando la formación.
Y allí entonces yo estoy indicando que si yo tengo esta velocidad, yo estoy asegurando que voy a estar en los límites, al punto límite de fracturar esa formación. Pero si esta velocidad es menor, ya yo estoy asegurando que velocidades menores a esta velocidad no voy a fracturar nada, no va a pasar nada. ¿Ok? ¿Entienden? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Todo claro por ahora. Claro. Nada bien. Vamos. Ok, entienden entonces que esta densidad equivalente es igual a la densidad de fractura solamente si tenemos el valor de resultante de la prueba de integridad de presiones. En este caso, yo les coloqué esta ecuación así para que lo vean de mejor forma. Vean lo que es densidad equivalente, densidad del lodo y la pérdida de presión por fricción, que en este caso sería, como estamos utilizando la densidad de fractura, aquí este se convertiría en el valor obtenido de la prueba de integridad de presión. Y por ende va a ser el valor que nosotros asociemos a esa pérdida de presión por fricción, va a ser el de velocidad de tubería máximo. Ok, si quedó claro. ¿Hay preguntas, hay dudas antes de comenzar con el ejercicio 3? Pregunten ahora o callen para siempre. O se esperan hasta el video de YouTube y que resuelven las dudas. Ok. Ahora, el ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. En el campo de la Concepción se perforó el pozo SAI 13 de la siguiente manera. El hoyo superficial de 17 medios y de un lodo de 9,7 LPG hasta 1190 pies, donde se asentó y cementó un revestido superficial, nos dan las dimensiones. Posteriormente se perforó el hoyo intermedio usando una mecha de 14,25 y un lodo de 11,7 LPG. Culminada la sección intermedia, se asentó y cementó un revestidor de 9,5 con una capacidad de 12,93 pies sobre barriles. Seguidamente se armó una sarta de perforación para realizar una prueba de integridad de presión con una mecha de 8 medios y un fluido de perforación de 12,2 LPG. Para ello se perforaron 8 pies adicionales, obteniéndose un límite de prueba de integridad de presión de 570 LPC y una densidad de fractura de 14,9 LPG. Posteriormente, cuando se perforaba el hoyo de producción a 7550 con una mecha de 8 medios y una tubería de perforación, nos dan las dimensiones, y un fluido de perforación de 13,4 LPG, ocurre un atascamiento de la tubería por pega diferencial. Para tratar de liberar la tubería se aplica una tensión de 10.228 libras-fuerza, con lo cual la tubería se elonga 4,32 pulgadas, sin liberarse. Por lo tanto, se decide bombear una píldora de 9,8 LPG. Determine A, la profundidad a la que se encuentra la pega y el diferencial de presión existente. B, los barriles de píldora que se deben preparar para ser bombeados y liberar la tubería, sabiendo que la misma puede liberarse con un diferencial de presión de 575 LPG, según eventos sucedidos en pozos vecinos. Información adicional. El gradiente de formación es de 0,520 LPC y el módulo elástico de la tubería, o el módulo elástico del acero, es 30 por 10 a la 6. Acuérdense que cuando hablamos de módulo elástico, hablamos de Newton sobre pulgadas. ¿Ok? Newton sobre pulgadas. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero bueno. Aquí yo quiero resaltar algunas cosas, que es lo que le estaba comentando. Primero nos dicen que se realizó una prueba de integridad de presión. ¿Sí? Y nos dicen que esa prueba de integridad de presión fue realizada con un fluido de perforación de esto, de 12,2 LPG. Para ello se perforaron 8 pies adicionales. Les voy a decir algo, muchachos. Aquí por lo menos nosotros, en temas de cálculo,
no vamos a considerar esos 8 pies. Si por lo menos la zapata se encuentra a 8.000 pies, yo voy a tomar esas 8.000 pies como si la prueba fue ejecutada a esos 8.000 pies, a esos 8.000 pies, no 8.008 pies, no. Tómenlo, nosotros aquí en la prepa lo vamos a tomar así. En el parcial, yo creo que le pueden preguntar, bueno, pueden preguntarle a Pedro si van a tomar esos 8 pies o no los van a tomar. Porque él algunas veces le dice, mira, no, tómenlo como 8.000, o sea, no consideren esos 8 pies. O mira, le dicen así como que, mira, sí, tómalo. Y si lo tienen que tomar, es decir, tienen que colocar la profundidad como 8.008 pies. ¿Ok? En este caso, en la prepa, ustedes lo van a tomar como sin esos 8 pies. ¿Ok? O sin los pies que les digan ahí. Porque para facilitar los cálculos, que no va a variar mucho, pero siempre es mejor utilizar datos redondos como 8.000, 5.000, 6.000, 10.000 a 10.132 o 812. ¿Sí? Ok. Vean que aquí la prueba de integridad de presiones nos dan este valor, 570 LPC. Eso significa que este es el valor de la pérdida de presión por fricción, ¿ok? O, el valor asociado a la prueba de integridad de presión, que es lo que les comentaba en el ejercicio anterior. Y nos dan también la densidad de fractura. Recuerden, otra cosa que se me llama y se me va a escapar, cuando uno realiza la prueba de integridad de presiones, uno utiliza un fluido de perforación de densidad más bajo, ¿sí? En este caso ellos utilizaron un fluido de perforación de 12,2 LPG. Este fluido de perforación no significa que con ese fluido de perforación se va a seguir perforando, sino que este fue el que se utilizó para el momento de realizar prueba de integridad de presión. Ya después que se realizó esa prueba de integridad de presión, ustedes pudieron seguir perforando con otro lodo de perforación. Pero quiero que vean eso, que para calcular esta densidad de fractura, acuérdense que la densidad de fractura aquí, déjenme retroceder, esta densidad de fractura aquí, ¿verdad? Aquí, para determinar la que necesitamos, la densidad de fluido de perforación y la pérdida de presión por fricción, que en este caso sería el valor obtenido de la prueba de integridad de presión. Este valor de densidad del lodo no es la densidad del lodo con el cual vamos a perforar, sino la densidad del lodo que utilizamos para ejecutar la prueba. Ojo con eso, anoten eso. Ese valor, cuando ustedes tienen el PIP aquí, es el lodo que se utilizó para determinar esa densidad de fractura. Que puede que a ustedes le digan, mira, se perforó aquí, o sea, se perforaron 8 pies con la densidad X, y se siguió perforando con esa misma densidad, ya ahí no hay problema. Ya ahí el ejercicio le está indicando que se va a seguir utilizando esa densidad para seguir perforando. Pero no necesariamente, como les explico, ustedes pueden utilizar una densidad de fluido de perforación para realizar la prueba de integridad de presión, pero esa densidad no va a ser con la que se va a seguir perforando, sino que va a ser otra. Eso nada más lo utilizaron para determinar la densidad de fractura. ¿Ok? Entonces, aquí, como siempre hemos hecho en los ejercicios, sacamos los datos todos importantes. ¿Ves? Aquí lo tenemos, ¿ves, muchachos? El módulo de elasticidad viene dado por libras sobre pulgadas. Libras sobre pulgadas. La densidad de la píldora, nos dan la densidad de la píldora, el gradiente de formación, nos dan también los diámetros de las tuberías, el diámetro del hoyo, nos dan también el diferencial de presión, la densidad de fractura, la densidad a la cual se perforó, se está perforando, véanlo, que es distinto a esta densidad con la cual se utilizó la prueba de integridad de presión. Vean, aquí está el claro ejemplo. Esta densidad solamente se utilizó para realizar la prueba de integridad de presiones. Con esta es la que vamos a trabajar para perforar. Cuidado con eso. Y nos dicen que se realizó una sobretensión de 10.228 libras. Y esa fuerza provocó una elongación de la tubería de 4,32 pulgadas. Entonces,
Aquí tenemos el esquema hecho de lo que nos indica. Profundidad de atascamiento, la profundidad total del pozo, y nosotros tenemos que determinar en primera instancia, que es lo primero que nos dicen, determinar la profundidad de atascamiento. Vamos a atacar el ejercicio tal cual, pero con algunas variantes. Lo primero, como les dije, miren, esta densidad de fractura y la prueba de integridad de presión lo vamos a utilizar con el fluido que se utilizó para ejecutar la prueba. ¿Y para qué nosotros necesitamos eso? Para determinar a dónde se encuentra o a qué profundidad se encuentra el último revestidor cementado. Que en este caso, yo les di la pista ahí, pues no le puse la animación. Pero en este caso es 4060 pies. 4060 pies. ¿Ok? 4060 pies. Si nosotros hubiésemos tomado los 8 pies que se perforaron por debajo de ese revestidor, no serían 4060 pies, sino serían 4052 pies, porque a estos 4060 tenemos que restarle los 8 pies adicionales que se perforaron por debajo de esa zapata. Pero como les dije, por temas de facilitar los cálculos, lo dejamos igual. En el día del parcial, si el profesor les coloca eso, si ustedes no quieren librarse de males, le preguntan, ¿ok? Les preguntan. Esas preguntas se las responde, porque son temas enunciados, ¿ok? Y de igual forma, si Dios quiere, yo también voy a estar ahí con ustedes, así que por lo menos en ese caso yo los puedo orientar, pero es necesario que entiendan esto. Bueno, ya con esto ya terminamos la profundidad del último revestidor cementado, que sería 4060 pies, porque es la profundidad de la zapata. Luego de esto es algo nuevo, esto sí no está en el formulario, pero esto ya viene de resistencia a los materiales. Sabemos, ¿verdad?, que un material se elonga, un diferencial de longitud sobre la longitud total de esa tubería. Este es el esfuerzo que se ejerce. Esfuerzo sobre módulo de elasticidad. Acuérdense que un material se puede elongar y volver a su estado original si es elástico. Y si es plástico, el mismo no va a llegar a su estado original, sino que se va a deformar. En este caso, nosotros nos están dando que el esfuerzo ejercido entre el módulo de elasticidad va a ser igual a la fuerza ejercida sobre el área en la cual se ejerce esa fuerza por el módulo de elasticidad. Entonces, nosotros tomando en cuenta ese valor, ya nosotros tenemos que el diferencial de longitud, que es lo que se elonga esa tubería, y la longitud total de esa tubería, ya nosotros tenemos este valor, tenemos este valor, tenemos la fuerza que se aplica y tenemos el área y el módulo de elasticidad. Esta longitud no la sabemos. ¿Por qué? Porque esta longitud la vamos a utilizar para determinar cuánto mide la tubería. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros sabemos que nos están dando las dimensiones del drill pipe, porque se está perforando con un drill pipe. Tenemos las dimensiones del drill pipe, tanto el diámetro externo como el diámetro interno, aquí lo tenemos, que va a ser el área de esa tubería, el área de esa tubería completa, por 30, que este 30, ¿quién va a ser? Va a ser 30 por 10 a la 6, que va a ser el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad nos lo están dando aquí. ¿Y por qué nosotros multiplicamos por pie sobre pulgada? Porque nosotros estamos determinando, ¿verdad?, la longitud, y la longitud tiene que estar en pies. Acuérdense que aquí estos diámetros están en pulgadas. Si nosotros multiplicamos pulgadas por pulgadas, nos quedan pulgadas cuadradas. Y como tenemos aquí el módulo de elasticidad que se encuentra libras sobre pulgadas, estas libras se van con las libras de la fuerza y una pulgada se va con otra pulgada. Nos quedaría solamente una pulgada aquí, en todo este cociente. Y luego lo que tenemos que pasar es de pulgadas a pies. ¿Para qué? Para dejar esta longitud en pies. Ahora lo que nos queda es que la longitud de atascamiento va a ser igual a
5.240 pies. ¿Por qué? Quiero que vean esto. La tubería se va a elongar justamente donde se encuentra atascada. Es como si ustedes tuvieran, ¿ustedes se acuerdan los chicles de 1 metro que vendían en Margarita? Bueno, esos chicles, ¿verdad? Si ustedes los agarran en su extremo, o alguien agarrar el chicle por debajo y otro por arriba, y lo empezaban a elongar, ¿dónde se iba a elongar ese chicle? Se iba a elongar de cualquier forma, porque era un material plástico, no regresaba a su estado original. En este caso, como hablamos de un material elástico, ¿sí? Porque tiene un módulo de elasticidad, nos están dando el módulo de elasticidad, ese material se va a elongar justamente donde se encuentra ese atascamiento. Por ende, nosotros tenemos que determinar la longitud a la cual se elonga esa tubería. Por eso aplicamos esta ecuación. Sabemos que la elongación va a ser igual a el diferencial de longitud entre la longitud a la cual se encuentra atascado, y esto va a ser igual al esfuerzo ejercido sobre el módulo de elasticidad. Y para pasar este esfuerzo a fuerza, sería fuerza sobre área. El esfuerzo va a ser fuerza sobre área por el módulo de elasticidad que tenemos aquí. Como ya nosotros tenemos fuerza, tenemos el área de esa tubería, que esta área va a ser el diámetro externo menos el diámetro interno, porque tenemos que determinar dónde se encuentra el material, o la aureola donde se encuentra el material. Tenemos también el módulo de elasticidad y tenemos la fuerza aplicada. Con esto determinamos la longitud a la cual se encuentra atascada esa tubería. Y por ende, también sabemos que el valor que nos está dando es bueno. ¿Por qué? Porque esa tubería, esa profundidad o la longitud en la cual se encuentra atascado debe estar entre los 4.060, que fue el que calculamos, donde se encuentra sentado la última zapata, y los 7.550, que es la profundidad total del pozo, porque allí en ese intervalo es donde el pozo se encuentra o se encuentra en contacto con o expuesto a la formación. ¿Entienden eso? ¿Entienden esta parte? Sé que es un poco enredada, porque esto ya es algo de resistencia a materiales, pero vean lo que les coloco aquí. La elongación va a ser igual a la diferencia de longitudes que se da por la fuerza aplicada entre la longitud a la cual se encuentra esa elongación, que es la longitud o la profundidad de atascamiento, donde se encuentra atascada, o donde se encuentra soportada esa tubería, entre el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Y para cambiar el esfuerzo a fuerza, el esfuerzo es fuerza sobre área. Entonces, fuerza sobre área por el módulo de elasticidad. Si ya tenemos este módulo o estos parámetros que tenemos aquí, lo relacionamos con estos parámetros que tenemos aquí, porque lo que nos interesa es determinar dónde se encuentra esa longitud atascada, que en este caso sería la profundidad de atascamiento. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Lo vuelvo a explicar. ¿Todo bien? Bueno, como nadie me responde, entonces voy a suponer que sí entendieron. Por ahora bien, o sea, Ok, bueno, ahora vamos con la parte B. Ya determinamos la profundidad de atascamiento. Lo que nos piden es el volumen de esa píldora que se va a colocar. Entonces, ¿cómo determinamos la píldora o el volumen de la píldora? Bueno, sabemos que nosotros para este tipo de ejercicio lo atacamos con presión. Entonces, sabemos que la diferencia de presión va a ser igual a la presión hidrostática menos la presión de formación. ¿Por qué es así? Porque es una pega diferencial. Y cuando es una pega diferencial significa que estamos en sobrebalance. Y cuando estamos en sobrebalance, la presión hidrostática es mayor a la presión de formación. Nos dicen además que la diferencia de presión para cuando se atascó, en el momento que se atascó, en el punto de la profundidad de atascamiento, es de 5.075 LPC. Aquí sacamos factor común para todas las presiones, 0,052. Y entonces empezamos. Bueno, mire, yo primero, desde la superficie a una profundidad X, tengo la píldora. Entonces, la píldora tiene una densidad de 9,8 por la columna de esa píldora. Más la densidad del fluido de perforación que yo tengo en el pozo. En este caso, el fluido de perforación es este, no es el que utilizamos
para la prueba de integridad de presión. Tenemos es el de 13,4, porque ese es el que estamos utilizando para perforar. ¿Y esto quién va a ser? Bueno, va a ser desde la columna que tenemos, ese fluido de perforación va a ir desde la profundidad de atascamiento hasta el contacto donde se encuentra esa píldora. Entonces va a ser la profundidad de atascamiento menos la columna que ocupa esa píldora. No sabemos dónde se encuentra esa píldora. ¿Ok? La profundidad de atascamiento ya la calculamos. Menos la presión de formación, que en este caso no nos están dando sí nos están dando el gradiente de formación. Sería 0,52, no 0,052, disculpen aquí. 0,52 por la profundidad de atascamiento. Entonces, aquí llevamos todo esto, sustituimos los valores y vemos que la altura de la columna de la píldora, o más bien la profundidad a la cual se encuentra esa píldora, es de 1877 pies. En este caso, acuérdense que la altura de la columna va a ser igual a la profundidad porque estamos contándolos desde superficie. Entonces, ese contacto o esa píldora se encuentra a 1877 pies. Se encuentra justamente como por aquí. Y luego, ya teniendo esa altura, recurrimos a la ecuación de volumen. ¿Quién va a ser la ecuación de volumen? Bueno, la que siempre hemos utilizado. Pi cuarto por el diámetro más externo menos el diámetro más interno, que este diámetro externo es el del revestidor, de este revestidor, ¿ok? De este revestidor, del último revestidor cementado, menos el diámetro externo de la tubería de perforación, que es el drill pipe. Tenemos que pasar todo tenemos que pasar esto de pulgadas a pie, por lo que estamos determinando el volumen. Y bueno, ya nada, lo que hacemos es determinamos ese volumen de píldora con la ecuación que tenemos de volumen, que la conocemos desde siempre. Lo que pasa es que aquí yo coloqué esto, porque acuérdense que cuando nosotros demostramos el volumen de X cosa, es los diámetros de donde se encontraban entre 1029,4. Bueno, esto con esto es 1029,4, si no se acuerdan. Y nos da 89,2 barriles. La otra forma es simplemente evitar esto y utilizar lo que les dije. El diámetro, tanto del revestidor como el diámetro externo del drill pipe, entre 1029,4 por 1877, que es la altura de la columna de la píldora. Y nos da lo mismo. Lo único que aquí no lo coloqué el 7, pero nos da efectivamente lo mismo. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto, porque si ustedes multiplican esto por esto, les va a dar 1029,4, porque esa es la demostración que hicimos en la primera prepa. Y bueno, ya con eso terminaríamos la prepa del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que he entendido del último ejercicio, del primer ejercicio, del segundo ejercicio? Como podrán ver, no tienen tarea para esta semana, pero justamente lo hice para que ustedes puedan dedicarle tiempo a los ejercicios de la guía larga esta semana, muchachos. Dedíquense ahorita a la guía larga, adiéstrense, hagan ejercicios sencillos primero antes de comenzar con ejercicios de parciales y ese tipo de cosas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Todo perfecto? Todo claro, Ángel, gracias. Todo claro, bro. Perfecto. Bueno, muchachos,